Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenidas todas las personas que están en línea siguiendo la página de Instar y las entrevistas de la serie Estratos. Hoy tenemos la gran oportunidad y el lujo de conversar con Dimas Castellanos Martí. Muchas gracias, Dimas, por acceder a esta conversación con nosotras aquí en Estratos. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto, va a ser un lujo hoy conversar sobre toda su trayectoria de vida y su trayectoria política también en Cuba. Y Dimas Castellanos es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana, es miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia, fue profesor de Filosofía Marxista en la Facultad de Economía y en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de La Habana, fue fundador y miembro de la organización Corriente Socialista Democrática Cubana y participó de la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada de Cuba. Como periodista independiente, ha colaborado con los medios Encuentro en la Red y Diario de Cuba y es autor del libro La Revolución Fracasada y coautor y coeditor del libro Cuba. Hoy vamos a estar aquí en Estratos conversando sobre toda su trayectoria de vida, su trayectoria política, como les decía, y todas las historias que Dimas nos puede contar a partir de toda su experiencia en la oposición y en la crítica en Cuba. Dimas, quisiera que comenzáramos por sus inicios y que nos comentara un poco cómo usted se empieza a vincular y a formar parte de las filas de la juventud del Partido Socialista Popular en Cuba, cómo empieza pues a participar en estos espacios, digamos, de pensamiento, en estos espacios también de crítica, creo que aproximadamente sobre la década de los 60. Sí, es muy sencillo. Los hijos de los comunistas de antes, los miembros del Partido Socialista Popular, casi todos pertenecíamos por herencia a la juventud socialista y ahí me inicié yo en el año 1958. Desde ese momento empieza mi vínculo con las actividades vinculadas con el socialismo, sobre todo con el socialismo democrático, y esto, además de que mi padre era comunista, tiene mucho que ver de que en mi casa había una tabaquería, trabajaban 8 o 10 tabaqueros torciendo tabaco. Ese oficio tiene una tradición que es que las 8 horas de trabajo ellos la pasan discutiendo de política y muchos tienen hasta un lector de tabaquería para que le lea artículos de cultura, de economía. O sea, eran personas de muy bajo grado de escolaridad, pero muy alto nivel cultural. Y criado ahí en esa tabaquería, pues desde niño lo que estoy oyendo hablar es de política, de la guerra de Corea en aquel tiempo, del canal Rompecuba, y ya por vocación, pues ese es mi inicio en la política. Sí, usted ha comentado justo en otras entrevistas, de hecho una entrevista muy extensa y muy bonita que tiene con Omar Ruiz Urquiola, cómo pues formar parte de esa cultura del trabajo en Cuba, de cierta forma formó también su pensamiento y sus ideas sobre la ciudadanía en general y la participación política. Y también estuve leyendo que incluso usted llegó a ir a la Unión Soviética a estudiar, también estuvo unos años en la Unión Soviética. Entonces, ¿nos pudiera comentar un poco a qué fue y qué panorama estuvo viendo por allá, qué opiniones había sobre Cuba, cómo fue ese proceso de llegada y de encuentro con el socialismo real? Sí, bueno, entre el momento de inicio y lo de mi viaje a la Unión Soviética hay un gran espacio de tiempo. Yo viajé a la Unión Soviética en el año 1968. El proyecto era estudiar ingeniería metalúrgica. Yo tenía un problema que es que de niño yo no fui a la escuela prácticamente, tenía que trabajar desde los 10 años de edad y entonces siendo adulto empecé a estudiar y hice unos estudios por la noche, obreros que se hacían aquí en Cuba, muy rápido, y fui a estudiar ingeniería metalúrgica para uno de los planes del comandante en jefe, que era que iba a convertir a Cuba en una potencia metalúrgica para producir acero para competir con Inglaterra y Alemania. Y nada menos que yo, que era casi semianalfabeto, iba a ser uno de los productores de acero
ese. Para mí fue un gran golpe porque nosotros tuvimos un día en Ucrania, acabado de llegar, y la imagen que yo tenía de la Unión Soviética, de mi casa, de la revista Unión Soviética, etcétera, era otra. Allí ya yo me encontré con el desastre del socialismo. En la capital fue un trauma para nosotros ver tanta gente queriéndonos comprar todo lo que traíamos arriba, vendernos, prostitución, droga, borrachos. Eso fue, tuvimos 24 horas en Ucrania y yo salí traumatizado de ahí para Leningrado, que era donde íbamos a estudiar la carrera. Fue tan traumático, no puedo contar los detalles, pero fue tan traumático lo que pasamos ese día en Ucrania, que yo, que tenía el oficio de herrero, en el tren donde íbamos, yo zafé una cabilla de unos portamaletas que había arriba y me la metí en mi maleta para desembarcar en Leningrado ya con una espada prácticamente, pensando que iba para la guerra. Y así como se lo estoy contando, tal y cual. Cuando yo llegué a Leningrado, a mi albergue, lo primero que hice fue preguntar dónde había una herrería por ahí que hubiera herrero, para coger aquella cabilla y darle forma de espada. Ya con eso puedo brindar una imagen de la impresión. Yo, que aspiraba al comunismo, era otra cosa, y lo que encontré ahí fue eso. Y después, conversando con los rusos, me di cuenta de algo que yo no sabía, que es que había un deshielo, había una distancia entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista de Cuba en esos momentos, grande, al punto de que me decían ellos, aquí desde el año 65 no se publica nada de Cuba. ¿Fidel está vivo?, me preguntaban. Aquí no se sabe nada. O sea que había una ruptura prácticamente, y esa ruptura vino dada por el problema de las guerrillas. O sea, Cuba quería llegar al poder en América Latina por medio de las guerrillas, y los soviéticos con su política de coexistencia pacífica y la lucha de clase, y los partidos comunistas para llegar por la vía electoral. Y eso provocó incluso que los soviéticos redujeran un poco la ayuda que le estaban dando a Cuba. Y en ese medio, conflictivo, es que yo pasé 2 años allí en la Unión Soviética. Y Dimas, un poco en esos 2 años tal vez se forjó la idea de estudiar ciencias políticas, por lo que vio, o cómo es que se da su retorno a Cuba y se plantea pues tomar el camino, ¿no?, de la política o del estudio de la política. Bueno, lo de la política, como te había dicho antes, era una vocación en mí. Por ejemplo, en las únicas asignaturas que yo sacaba 5 en la Unión Soviética era en Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética y en Filosofía. Y los profesores de Química, de Matemática, de Resistencia Material y otras asignaturas siempre me decían, ¿por qué usted no se va para un instituto de humanidades? La vocación suya no tiene que ver nada con la ingeniería. Y efectivamente, cuando tuve que regresar, me propusieron quedarme en un técnico medio de metalurgia y yo decidí regresar a La Habana, matriculé Ciencias Políticas y fui el segundo expediente de mi carrera. Eso era lo mío. ¿En qué año regresó usted de la Unión Soviética para Cuba? En el año 70, el año del fracaso de la zafra de los 10 millones. ¿Y ya para el año 70 vio como algún cambio en la Unión Soviética, el acercamiento a Cuba, o pues todavía tampoco era tan claro? Ya empezaba el acercamiento, porque casualmente nosotros, llegando a la Unión Soviética, nos cogió la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. Y vivimos eso. Tuvimos 3 días en el puerto de Varna, parado, esperando las orientaciones de Cuba. Y bueno, después de eso, del conflicto a ver, un poco que me perdí, y repíteme la pregunta. No, es más bien para saber ya cuando está terminando estos estudios en la Unión Soviética, que regresa, que es el año 70, si el panorama que vio al inicio respecto a Cuba había cambiado. Lo que quería decir, la entrada de la tropa soviética al Pacto de Varsovia fueron aprovechadas por el gobierno de Cuba para empezar a aliviar la tensión esa entre los 2 países. Por eso es que Cuba apoya, creo que fue el único país del mundo que apoyó la barbarie aquella de entrar a la Unión Soviética. Y ahí empezó, esa fue la primera nota que se publicó en la prensa soviética después de 3 años que no se publicaba nada. Y después ya en el 70, el 22 de abril, era el centenario de Vladimir Ilich Lenin. Y entonces ahí Fidel hizo un discurso, un panegírico,
de la Unión Soviética y de Lenin, que ese fue el primer discurso íntegro que se publicó después de este deshielo en la Unión Soviética de Fidel Castro. Y ya en el 72, 2 años después, ya Cuba era miembro del cambio. Y ahí empezamos a vivir de los subsidios de nuevo con todo a plenitud. Bastante petróleo, bastante tractores, de todo teníamos. Dimas, y cuando usted regresa de la Unión Soviética, ¿cómo cómo deja todos los estudios técnicos y se vincula a los estudios de las ciencias políticas? ¿Cómo entra en la universidad? Es muy fácil. Yo regresé porque yo desaprobé 2 asignaturas en el segundo año. Y ya yo regresé para matricular en Cuba Ciencias Políticas. Y eso fue lo que hice cuando llegué. No había empezado el curso, me pasé 6 meses en la columna del Centenario, aproveché para conocer aquello ahí, qué cosa era la columna del Centenario, y cuando empezó el curso, pues ya yo era de los alumnos, empecé el primer año normal, y desde que empecé me di cuenta que eso era lo mío. No era un estudiante normal en eso, era un investigador ya desde que llegué allí, buscándole la explicación a lo que ya en mi cabeza era una preocupación. Y cuando está haciendo, bueno, la carrera en la universidad, ¿cómo empieza pues un poco a manifestarse estas inquietudes de usted, estas inquietudes críticas principalmente sobre los textos, las lecturas, las cátedras que se daban? Porque he estado leyendo en algunas entrevistas que pues ya desde que era estudiante pues usted empezó a tener como que algunos problemillas con la burocracia, ¿no?, de la universidad, que quería controlar la voz de los estudiantes. En todos los años de la carrera, yo era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas todavía, y bueno, por mis conocimientos, por lo que fuera, yo era como un lidercillo ahí dentro de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y nosotros hicimos planteamientos constantes, que eso provocó una reunión del decano de aquella facultad de Humanidades, era Esteban Morales, hace poco murió, que ahí era el Ministerio del Interior lo que nos estaba prácticamente entrevistando. Nos dieron una reunión con mi comité durante 3 días con el objetivo de separarme a mí de ese grupo y si era necesario separar a todo el grupo. Pero en los 3 días nosotros ganamos la discusión eso con ellos y pude terminar. Lo que después al terminar, entonces no me querían buscar, querían que los demás se fueran ya para su trabajo y que yo me quedara en la universidad para disponer de mí fácil después. Y no lo lograron. O sea, fue un conflicto desde el primer año hasta el último año, por muchas cosas. Y bueno, yo siempre tenía la personalidad esa que me decían, tú eres problemático. Y es que me lo cuestionaba todo. Sí, que esa es como una frase, tú eres problemático allá para marcarte, ¿no? Tú eres problemático. Y enseguida, bueno, creo que enseguida que termina los estudios empieza como profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana. ¿Cómo empieza pues ahí el profesorado? ¿Cómo vio las dinámicas ahí? ¿Qué está pasando con esto de dar clases de ciencias políticas en un clima tan cerrado? Bueno, lo primero es que había una línea muy rígida de lo que se debía impartir y cómo hacerlo. Todos estos profesores eran militantes del partido. Ya yo había salido de la juventud, pero yo no ingresé al partido. Y en las clases mías, sobre todo, yo trataba de que los alumnos razonaran, no que aprendieran frases de memoria de Carlos Marx. Y, por ejemplo, el principio dialéctico de que todo se transforma, todo cambia permanentemente. Yo le planteaba, digamos, a los alumnos, bien, la dialéctica, como hemos dicho, la lucha de contrario va cambiándolo todo y se va elevando una espiral de desarrollo. Entonces, ¿por qué ustedes consideran que ahora cuando ya estamos en el socialismo, entonces ya eso se detiene? Y ese tipo de cuestionamiento, ¿por qué si la violencia es tan dañina? Y bueno, se podía justificar que Marx en una época en el Manifiesto Comunista había planteado que la violencia, la lucha era la partera de la historia. Si eso puede ser, porque hay que una clase atacar a otra, unos atacar a otros. O sea, creaba en los muchachos una forma de pensamiento y de cuestionarse. En esa época, en cada grupo había 1 o 2 muchachos que eran informantes y profesores. Y claro, fueron llevando un expediente de mí hasta que
aprovecharon un momento que había un cambio de categoría, me correspondía subir, y entonces me cuestionaron porque como yo no era militante del partido, no podía seguir dando clases de marxismo y me separaron de la universidad. Yo me pasé un buen tiempo apelando esto. Logré ganar la apelación en parte porque me tuvieron que reponer al Instituto de Ciencias Agropecuarias, que era allá donde la Facultad de Agronomía se había transformado en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de La Habana. Y me repusieron, pero no en el campo de la docencia, sino en el Centro de Información Científica de allí de eso. Y me convertí en informático. Entonces, como lo mío era la filosofía, pues me dedicaba a escribir artículos vinculados de la información con la filosofía, y un poco que me tenían el apodo del filósofo de la información. Sí. Dimas, y ahí si nos pudiera dar un poco más, algunos detalles de ese intento que hubo de sacarlo de la universidad, ¿a qué apelaron o qué razón legal le dieron para esto? O si fue que retuvieron su expediente, si pudiera darnos detalles de este intento. No, la razón, no había ninguna razón legal. La razón legal es que habían normas que rigen para la educación, que si no eres militante del partido no puedes impartir filosofía marxista. Eso fue todo. Encontraron ese resquicio, pero el problema era sacarme de ahí. Pero además, allí en el ICTA se había creado un grupito que era casi una mafia con esto, que ni eran buenos profesores, se estaban repartiendo las categorías docentes, y ellos me invitaron a mí a que participara. Así me lo dijeron con estas palabras: Dima, incorpórate aquí a este trabajo, este y este, y no vas a tener un problema, pero tienes que cuadrar la caja. Cuadrar la caja es que tienes que dejarnos tranquilos y dejar de hacer críticas. Y bueno, no cuadré la caja, yo no sabía cómo se cuadraba la caja. No aprendí a cuadrar la caja y me sacaron. Yo lo que hice fue que sí apelé al Tribunal Municipal de San José de las Lajas. Y ese tribunal decretó que me tenía que incorporar. Yo no tenía ningún problema, era un expediente limpio del trabajador y me tenía que incorporar, pero el partido dice que a ciencias políticas, a marxismo no, y entonces me incorporan en la biblioteca. Bueno, me propusieron primero para rebajarme 5 ofertas de chofer, ayudante de mantenimiento, era para que yo me fuera. Yo volví a hacer una apelación con esto y entonces rectificaron y me propusieron 2 o 3 más, y entre ellas estaba la de información científica. Me parecía que esa era la que estaba más cerca. Y por eso elegí esto, que me vino muy bien porque casualmente el técnico que acabo de contratar para hacer esto lo conocí por la vía de la información científica. Ya desde ahí fue haciendo redes para el futuro. Dimas, y también estuve viendo que usted dio clases también en la Facultad de Economía. No, ahí hay un error, sino en la Facultad de Agronomía solamente, y en la Universidad de La Habana, aunque yo estaba ya en San José de las Lajas, sí participé de seminarista en un curso de posgrado que impartió la mejor filósofa que había en Cuba en ese momento. Eran 200 alumnos, ella daba la conferencia, y había 10 grupos de seminario de 20 alumnos cada uno, y yo era el profesor de uno de esos 20 alumnos. ¿Quién era la profesora? ¿Cómo se llamaba? La doctora Zaira Rodríguez Ujido, que en paz descanse. Dimas, y un poco ahí en ese tiempo de profesor, ¿cómo usted observó o fue testigo de las dinámicas raciales en la universidad? Porque hay muchos estudiantes de ese entonces que narran, ¿no? Cómo se iban dando estos procesos de discriminación racial, o cómo había que cumplir con ciertas cuotas, o cómo la mayoría de profesores siempre eran blancos. No voy a teorizar en eso, solamente te voy a hacer una anécdota. El día que empezó, el primer día de seminario, ya los alumnos estaban todos en el aula. Y yo entro, eran casi todos personas de 50, 60 años, la mayoría, el doctor Barraquel, la doctora Barraquel, el doctor Alzola, el doctor no sé qué, todas eran figuras ya. Y cuando yo llegué y saludé y me senté, habían 3 negros, 2 mulatos y 15 blancos en los alumnos. Los 15 blancos se pararon y se fueron del aula. Como estaba viendo. Los 15 blancos se pararon y se fueron del aula. Yo le di la clase a estos 5 y cuando terminé fui a ver a Zaira y le dije,
Zaira, no voy a seguir ya en el... ¿Qué pasó? Digo, no, pasó esto y esto. Y se lo agradezco tanto. Ella me dijo, no, sigue ahí con esos 5, que tú eres mejor que todos los otros profesores. Sigue ahí, no importa. Y tenía razón, no en que era el mejor profesor, sino que los alumnos que se fueron regresando todos. Y después yo terminé con 20, no, con 23 alumnos. El único que terminó con 23 alumnos fui yo en ese curso. Pero eso te da la medida del el prejuicio racial. O sea, estas son personas mayores, doctores, todo casi, y entonces llega un negrito joven y se sienta ahí y dice, ¿qué hace este aquí? Yo, un negro, no voy a la clase. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Wow. Dimas, y bueno, estuve viendo que justo un poco después, a fines de los 70, que se da este problema, el intento de expulsión de la universidad, usted va en misión internacionalista a Etiopía. Sí. ¿Cómo se vincula o cómo pasa a interesarse por participar en esta misión internacionalista? ¿Tuvo que ver con el intento de sacarlo de la universidad o con una decisión personal? Aquí hay 2 momentos. Desde los años, cuando el Che Guevara se alzó en Bolivia, nosotros los jóvenes revolucionarios, muchos nos queríamos haber ido a participar en una guerrilla. En esos años, 65, 66, yo incluso había escrito una carta al Comité Central del Partido pidiendo que me mandaran a una misión. Pero lo que pasa con Etiopía es otra cosa. Primero, es un momento donde yo estoy en los conflictos con mi centro. Pero lo más importante es que yo conocía tanto, conocía la Unión Soviética, conocía la columna del Centenario, conocía las cosas de las bases comunistas de las que yo provengo, los problemas que habían existido. A mí me habían separado del Buró Provincial de la UJC en Oriente. Yo era el organizador de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Oriente. O sea, ya yo tenía todas estas experiencias. Y cuando yo me entero que están preparando un grupo para ir a una misión internacionalista. Yo no sabía ni que era para África. Yo hablé con un amigo mío que era el médico que hacía los chequeos médicos a los reclutas, a los que iban a ir, y para que me incorporara ahí, él me dijo, no, pero tienes que citarte el comité militar, tú no puedes ir así. Y yo le insistí, un gran amigo mío, y entonces me dijo, bueno, yo voy a hablar con la gente de la contrainteligencia. Y él habló y me dijo, dale para la unidad. Y yo me fui para Etiopía sin que nadie me movilizara. Yo soy el único de los combatientes que fue a Etiopía que nadie lo convocó para ir a Etiopía. Yo me autoconvoqué porque quería saber lo que era una misión internacionalista. Y de eso me alegro mucho tener la experiencia, porque ya con eso yo completé mi cuadro de que nada servía. Lo interno ya lo conocía y conocía lo que era una misión internacionalista. Por eso es que yo fui allí a riesgo de poder una guerra, al riesgo de que podía perder la vida, pero bueno, también eso es parte de la personalidad de uno. Y Dimas, allá en África, en Etiopía, porque bueno, las misiones internacionalistas en África es una historia que todavía queda por escribir o que falta muchísimo todavía por contar. Entonces, usted como testigo o como persona que estuvo ahí, ¿qué nos pudiera contar de lo que vio allá, de la visión que tenían de Cuba o de cuáles eran los propósitos que usted detectó de Cuba en estas misiones? Bueno, de esto voy a hablar muy poco, cosas muy breves, porque yo tengo una afición que es que me gusta que la cabeza me cuelgue del cuello. Tengo miedo que se me separe o que me la separen. Entonces hay cosas que no la digo para conservar la cabeza en el lugar donde está. Lo primero es que la mayoría de las personas que fueron conmigo, que fueron unos 1.100 más o menos, en el barco Rocía, hicimos una travesía de 42 días para entrar por el Cuerno Africano, fuimos hasta Angola, después bajamos hasta África del Sur, dimos la vuelta y subimos hasta el Cuerno Africano para entrar por el Mar Rojo. Y la mayoría de los combatientes que iban ahí ni sabían nada de Etiopía, mucho menos de la historia de África. Cuando yo supe, antes de salir de la unidad, antes de salir de Cuba, de que era para Etiopía, inmediatamente yo me fugué de la unidad y fui a mi casa y recogí 5 libros de historia de África. Y en el barco yo preparé un ciclo de conferencias, de 3 conferencias, que era una conferencia sobre África, la historia de África,
una sobre la historia de Etiopía y una tercera sobre la guerra entre Etiopía y Somalia. Y por lo menos esos combatientes, nosotros fuimos el último grupo que llegó allí para la ofensiva, esos combatientes llegaron con una idea mínima de qué cosa era África, porque iban, porque había que ir, porque los mandaron, por el patriotismo, por un montón de cosas, pero sin saber exactamente qué era África. Y algunos de los que perdieron la vida la perdieron sin saber realmente lo que estaban. Pero yo creo que hice un aporte en ese sentido, porque muchos entendieron bien algo que no conocían de la historia de África, y esa era una de las asignaturas nuestras en ciencias políticas, y estaba bien preparado para eso. Y después había problemas militares, problemas de la organización militar, que creó muchos conflictos allí, porque las personas, los oficiales, venían cada 6 meses a Cuba y le daban 100 bir, que serían como $100. Pero los soldados de fila, que eran la mayoría, eso no venían. Entonces se creaba un problema de que los oficiales van, eso es muy lógico para un ejército, pero no para un ejército que lleva tantas personas que eran obreros, universitarios, etcétera, que no entendían de con un nivel cultural incluso a veces superior a estos oficiales. Y eso creó serios problemas de indisciplina dentro de las unidades, que estos oficiales iban y venían, y yo regresé casi a los 2 años siendo soldado, no tenía por qué estar allí ya. Y además porque nos habían dicho, cuando el comandante nos despidió en la cabaña, que la misión nuestra era sacar a los somalíes hasta la frontera de Somalia. Y que ahí se acaba, y la gente entendió que el día que eso se acaba, pues ya regresamos. Y bueno, ahí cogieron 2 años casi, año y medio, 1 año, año y medio, 2 años para regresar a Cuba. En otras cosas militares sí, no me quiero... Siento si me entra una coquilla por el cuello muy grande enseguida. ¿Sí? Claro, sí. Y bueno, ¿alguna anécdota que pudiera y que quiera, que no le cueste la cabeza, contarla de un poco de las experiencias de los otros cubanos que estaban con usted ahí en Etiopía? Mira, los cubanos demostramos allí que en la guerra casi es lo mismo, la experiencia histórica de la guerra del 68 y el 95. Muy capaces en los momentos de una acción, pero de corto tiempo. Y en la guerra fuimos ejemplares. Ahora, una vez que acabó la guerra, empezó el desorden. Y nosotros ya, con 1 mes después de la guerra, ya teníamos más muertos que los muertos que tuvimos en la guerra. Y bueno, hubo de todo, personas, familias que venían a la unidad a hacer denuncias de cosas que pasaban con los reclutas nuestros. Eso es un pueblo que no había casi hombres, porque los somalíes en Yiyigan, en la ciudad, en el pueblo donde estábamos, habían matado a todos los hombres de Yiyigan y no había hombres. Y entonces todas estas mujeres con niños pequeños, etcétera, que estaban muy mal, se prostituían por una pastilla de jabón, por un poquito de petróleo en una botella, por un poquito de leche en polvo, por cualquier cosa. Y a mí me dolía mucho de que nosotros contribuyéramos a esa... Vaya, no, de esas son las cosas que no quisiera hablar mucho porque son muy feas. Fue una gran experiencia por un lado y una experiencia muy mala por otro. En algún momento podemos hablar en más detalle de estas cosas. O un libro tal vez sobre su experiencia allá, no estaría mal. Eso no. Dimas, y cuando regresa de la misión de internacionalista de Etiopía, ¿qué camino decide tomar? ¿Volver a la universidad o algún tipo de otro trabajo? Ahí es donde me incorporan a la información científica. Cuando yo me fui era profesor de filosofía, cuando regresé, incluso hicieron una cosa que era un fraude. Me hicieron el cambio de categoría estando yo en Etiopía. Y entonces el rector, al yo regresar, pues denegó esa misma categoría que él había hecho para poderme sacar de filosofía. Y bueno, y viene todo el cuento que te hice, que pasé a trabajar en información científica. Que toda esta trayectoria, en mi caso, yo no soy místico ni mucho menos, pero me doy cuenta, es nada más parecido a un plan preparado por alguien que no sé quién es, de los lugares por donde yo debía de pasar para ver todas estas experiencias.
y para poder hacer lo que estoy haciendo hoy, porque es que lo vi todo, desde el año 60. Voy a volver un momentico al año 60. Claro, sí. En el año 60 yo era el presidente de la Juventud Socialista en Bayamo. Y ya era un cuadro del partido. Yo hacía la función de financiero del partido municipal allí en Bayamo. Y por eso me enviaron a la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Socialista Popular. Esta es una escuela que funcionó de forma clandestina desde el año 53, que en eso los comunistas son muy buenos, clandestina ahí en Lawton, desde el año 53 hasta el año 60. Y solamente 2 meses antes de terminar el curso fue que se hizo público esa escuela. Y los vecinos allí, cuando empezamos a desarmar aquello y a bajar literas, nadie se imaginaba que ahí pudo haber una escuela casi durante 7 años clandestina. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a todos los dirigentes comunistas, porque la escuela no tenía profesores. Los profesores eran Blas Roca, Aníbal Escalante, Lázaro Peña, Carlos Fernández, Pelegrín Torras, Sergio Aguirre. Y eso fue una experiencia muy buena, conocer de primera mano a esto. Ahora se habla de Lázaro Peña y sabe, yo digo, no, él fue mi profesor y tuvimos una cierta relación. Porque además, como era clandestino, semiclandestino, estos profesores entraban por la mañana, casi oscuro, a la escuela y no salían hasta por la noche para que nadie los viera. Y hacíamos una vida ahí casi de familia con ellos, con bromas, etcétera. O sea, no era el maestro que viene a dar una clase y se va, sino que convivíamos los días que les tocaba ir a dar clase varias veces ahí. Y eso para mí fue una gran experiencia. Aprendí mucho ahí y bueno, eso tuvo después que ver con mi trayectoria. Por eso después, cuando yo regreso, se crea la Asociación de Jóvenes Rebeldes y yo paso a ser el presidente de los Jóvenes Rebeldes en Bayamo y ahí a la Unión de Jóvenes Comunistas, etcétera, etcétera. Dimas, y un poco, justo como volvía usted a inicios de los 60 y a la década de los 50, ¿recuerda las discusiones que tal vez se daban antes de que cerraran esto en el 60, como nos decía, las discusiones que se daban sobre el camino que estaba tomando el proceso revolucionario cubano del 59? ¿O recuerda algún tipo, no sé, de problemáticas o de temas que eran candentes? No, todavía en el 60 no había discusiones. Bueno, sí había discusiones, pero no dentro de las organizaciones políticas. Había discusiones porque había muchas personas en Cuba que tenían negocios intelectuales de antes, etcétera, que sí entendían hacia dónde iba el proceso comunista y esa gente se opusieron. Pero dentro de la fila, los que estamos dentro, no. Mi disidencia comienza dentro del partido por problemas más bien éticos y morales. Y ahí en esa discusión por inmoralidades, etcétera, es que empiezo a descubrir al culpable del municipio y después te das cuenta que no, que el problema no está en el municipio, que está en la provincia y en un momento que mira dónde estaba el problema, arriba. Y entonces ya es un proceso interesante de escalamiento, de conocimiento y de buscando la verdadera causa de los problemas, porque en el 60 fue muy rápido cuando se desmanteló la sociedad civil cubana. En Cuba había un montón de organizaciones femeninas, un montón, desde la Unidad Femenina Revolucionaria, un montón. Algunas respondían al Partido Socialista, otras eran femeninas netamente, y todas esas organizaciones se disolvieron y se concentraron en la Federación de Mujeres Cubanas, con Vilmepín de presidente. Y entonces ya Vilmepín es un cuadro de la Fuerza Armada y del 26 de julio. Entonces ya la federación dejó de ser... o sea, aquellas organizaciones dejaron de ser representación de la sociedad civil para representar los intereses del poder entre las mujeres. Y lo mismo pasó con la juventud. Había montones de organizaciones juveniles, todas desaparecieron, se fundieron en los Jóvenes Rebeldes y de los Jóvenes Rebeldes se transformó en la Unión de Jóvenes Comunistas. Y ya en Cuba desaparecieron, no podían existir otras organizaciones juveniles. Con el movimiento obrero igual. En Cuba había muchos sindicatos. Y en noviembre del 59 ya la revolución intervino la CTC. Desde esa época en Cuba no hay sindicatos. Y se puso al frente de ella a David Salvador, que era un combatiente también del Segundo Frente. O sea, todas estas organizaciones, la Asociación de Campesinos en manos de Manuel Ramírez, miembro del Partido Comunista y del Segundo Frente de Raúl Castro. Y así.
La Federación de Mujeres en manos de Vilmer Pires. Los Jóvenes Rebeldes en una de las mejores personas que he conocido, que era el comandante Joel Iglesias. Tuvimos una amistad personal. Y la CTC en manos de este señor que le estoy hablando. O sea que ya las organizaciones de masa se crearon para responder a esa directiva. Ahí empiezan los grandes problemas de Cuba. La desaparición de la institucionalidad y de la sociedad civil que había. Y de eso sí yo soy testigo de todo ese proceso. Y como yo me di cuenta de esto ya al final, o sea, en estos momentos yo no estoy consciente todavía del daño que se está haciendo. Yo soy parte de ese daño. Por eso que estoy en Cuba. Yo soy parte de ese daño en ese momento. Ya después, un poquito más tarde, me doy cuenta que aquello había que cambiarlo y ahí empiezan mis dificultades. Dimas, y justo que mencionaba usted como parte de las filas de la juventud del PSP, ¿cómo recuerda todos estos procesos que se dieron en los 60 del sectarismo, la microfracción, un poco cuando se da ese giro a desmantelar a estos grupos y estas figuras del PSP? ¿Recuerda algo sobre eso o qué visión tuvo en ese momento? No, la visión que no la tuve tan clara, pero después en poco tiempo la pude aclarar. Aníbal Escalante fue la persona que quedó al frente de las organizaciones revolucionarias integradas, que fue donde se integró el 26 de julio el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular. Pero de esas organizaciones, la que tenía estructura orgánica y experiencia de lucha de clase, eso era el PSP. Por eso es que el partido es el que abarca todas estas organizaciones. Y Aníbal Escalante, que era el coordinador, no recuerdo si es el cargo coordinador, centralizó, creo que era una persona con ego también, y en la mayoría de los cargos importantes en Cuba, en todo lo que el Partido Socialista puso sus cuadros, que es lo que se llamó sectarismo. O sea, para que fueran los comunistas los que tuvieran el control. Pero la aspiración también del jefe es de comandante en jefe y del partido único y de una sola figura. Por eso es que se mezcla quizás algunos errores estos que pudo cometer Aníbal con el proyecto de Fidel Castro de ser en el centro. Se elimina a Aníbal Escalante inmediatamente al morir, ya él es el secretario general de las ORI y Raúl Castro segundo secretario. Bueno, Dimas, volviendo un poco de nuevo a fines de la década de los 70, o sea, o más bien yendo adelante en el tiempo, que nos comentó ahorita que entonces la misión fue, o sea, su misión internacionalista a Etiopía fue antes del intento de expulsión, ¿no? De la universidad, para dejar un poco claro las fechas. Fue en el medio ese. Fue en el medio, ok. En el medio. A mí me habían separado ya o sea, estaba en el proceso de apelación mía, pero me habían separado. Y no me habían ubicado en el nuevo trabajo. Y en ese intermedio, yo aprovecho y me muevo a Etiopía. Fue así en esa oportunidad. Incluso mi trabajo me seguían considerando todo. El refrigerador chino que yo tengo todavía, me lo dieron en ese periodo por mi misión en Etiopía. ¿Sí? Ay, dice entonces, aquí, un momentico, diciendo que la batería se está... Vamos a conectar. Bueno, le voy a decir que close, pero ya. Seguimos, pero es que la batería está floja y van a tratar de conectarla. Seguimos. Entonces, Dimas, digamos que usted estuvo en Etiopía del 77 al 79, ¿no? 2 años. Del 77, eso es, 76 hasta finales del 77. Hasta finales del 77. Ya, y cuando regresa, pues empieza a trabajar como filósofo de la información, como decía. Y aquí, bueno, en este trabajo que finalmente tiene después de esta ruptura, ¿qué empieza a hacer? O sea, ¿qué labores, cuánto tiempo estuvo ahí? Bueno, ahí empecé a trabajar. Primero, déjame decir algo. Cuando a mí me envían a trabajar para ahí, me pusieron en un cuartico aparte que no tenía vínculo con los trabajadores, ahí en la Quinta de los Molinos.
y después y le habían dado la orientación a los trabajadores de que no debían de interactuar mucho conmigo. Yo estaba totalmente aislado. Después empecé a hacer